Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Vaca González y les voy a presentar mi trabajo de grado en biología, quimeras, una alternativa para el estudio y el desarrollo temprano del túbulo prenéfrico del pecero. Quizás usted ya no ha oído hablar de los seres mitológicos llamados quimeras. Excelente, pues las quimeras también existen en la ciencia. Cuando extraemos células transgénicas y las insertamos en un huevo receptor silvestre, formamos una quimera, que es un organismo que contiene dos poblaciones de células genéticamente distintas procedentes de dos cigotos diferentes. A modo de introducción y adentrándonos en la temática renal, el riñón es un órgano que pasa por tres estadios: pronefros, mesonefros y metanefros, siendo el metanefros el más complejo y definitivo en mamíferos. En cuanto al área renal, esta área es de gran importancia, pues 12.5 millones de personas sufren de enfermedad renal quística y mutaciones en el gen renal como WT1 causan nefroblastoma, una patología renal embrionaria en niños. Nuestro animal modelo es Daniel Rey, debido a su alto número de huevos, fecundación externa, fácil manipulación y embriones transparentes. Adicionalmente, la similitud entre la nefrona del metanefros de mamíferos y la del pronefros del pecebra permite estudiar la estructura de forma más sencilla. Como vemos, el túbulo de ambas estructuras mantiene un patrón de segmentación conservado, ilustrado aquí por colores y en las áreas proximales y distales más intermedias en mamíferos. No obstante, no es solo similitud morfológica, sino también genética, pues ambos grupos comparten factores de transcripción como CLC20A1, ROMK, CRED, GATA3, además de los genes como WT1 y PAX2. En cuanto a los antecedentes, en biología hemos estudiado el desarrollo renal usando técnicas como hibridación in situ con marcadores renales como ATPase y PAX2. Estas técnicas de detección de ARN mensajero nos han ayudado a entender la expresión y cambio del pronefros en el tiempo. En cuanto a las quimeras, en 2009 Bertrand y colaboradores estudiaron cómo progenitores hematopoyéticos migraban antes de establecer su función final, encontrando que estos progenitores migraban a través del pronefros para llegar a su destino. De esta forma, quizás ustedes se preguntarán, ¿hay investigaciones que usen quimeras para estudiar la organogénesis del pronefros en el pecebra? En realidad no. Por ello, nos preguntamos, ¿son las quimeras una técnica aplicable al estudio del desarrollo temprano del pronefros del pecebra? Con ello, el objetivo general fue evaluar el uso de quimeras para el estudio del desarrollo temprano del túbulo prenéfrico del pecebra. Y los objetivos específicos, primero, estandarizar la generación de quimeras con trasplantes de blastómeros. Segundo, identificar morfológicamente la presencia de quimeras con contribución en mesodermo, incluyendo el mesodermo intermedio. Y por último, analizar las interacciones de las células donantes con los receptores. Primero, se aparearon, recogieron y se coronaron los huevos. Las líneas usadas fueron silvestres y transgénicas. Estas contienen un transgen de la proteína beta-actina asociada a la proteína verde fluorescente, lo cual hace que las células emitan una coloración verde. Luego se procedió a la microinyección de estas células transgénicas en individuos wild-type. Así fue que se crecieron las quimeras a temperatura de 28 grados. En ese punto se procedió a la identificación de quimeras con trasplantes en la zona de interés en el estereoscopio de fluorescencia. Estas quimeras se fijaron y algunas de ellas se embebieron en resina para posteriores cortes. Finalmente las muestras se observaron en el microscopio de fluorescencia y o microscopio confocal. En cuanto al proceso de estandarización, se evidenció que el estadio con mejores resultados fue el de 3.5 a 4 horas post-fertilización, como se observa en el video, pues allí el tamaño de las células permitió usar una aguja de menor tamaño, que iba de los 40 a los 50 micrómetros. Esto favoreció la recuperación del huevo, pues la herida de inyección era mucho más pequeña. Asimismo, el número de células que se extraía, que son las que se ven en la aguja, oscilaba entre 20 a 50 células. Posteriormente, las células eran introducidas en la zona marginal entre el vitello y el polo animal, pues allí es donde se dará origen al mesodermo, que es la capa de nuestro interés. Al igual que en la extracción, las células debían ser insertadas con gran cuidado para asegurar una microinyección exitosa. Con relación al número de microinyecciones, se realizaron en promedio 60 a 70 microinyecciones por sesión. Fueron 4 sesiones por semana y 24 semanas de trabajo, aquello que resultó en un total de 5.000 a 7.000 microinyecciones. En cuanto a la habilidad, las primeras quimeras se obtuvieron después de 11 semanas de trabajo, con una supervivencia del 8%. Estos valores se mantuvieron por debajo del 10% hasta la semana 21, pues allí se implementaron cambios como el tamaño de la aguja y el uso del microinyector. Así fue como se obtuvo la primera quimera. La señal verde que vemos es la señal de la beta-actina asociada a GFP de las células microinyectadas. En este caso, las células cayeron en la capa epitelial y se identifican por la baja profundidad del tejido y la forma irregular. En color azul se encuentra el vitello del embrión y en esta imagen se ilustra la zona observada. Aquí les muestro las estructuras que se esperaba observar en la capa mesodermal de la larva del pecebra. En rojo está la notocorda, en rosado el mesodermo paraxial o somitas, y en vino tinto y azul está el mesodermo intermedio, que es la capa a partir de la cual se va a desarrollar el riñón. La ubicación del pronefro se puede observar en este diagrama.
Aquí vemos una quimera con contribución notocorda. Esto se identificó debido a la presencia de células con vacuolas y una posición debajo del tubo neural y con una ubicación intermedia en la distribución de las somitas. Este tipo de quimeras fueron observadas en promedio en un 25% de las sesiones de microinyección. Ahora vemos una quimera con contribución en somitas. Los criterios fueron la morfología alargada de las fibras musculares y la estructura ordenada sarcomérica. Este tipo de quimeras fueron observadas en promedio en un 28% en las sesiones de microinyección. Por último, aquí vemos una quimera con contribución en mesodermo intermedio y lo que sería pronéfros. Esta identificación se basó en la elongación celular marcada pegada al vitelo, profundidad del tejido y el cambio en morfología con respecto a fibras musculares. Este tipo de quimeras fueron observadas en promedio en un 7% de las sesiones de microinyección. Aquí también vemos dos quimeras con contribución en mesodermo intermedio. En estas dos imágenes vemos estos engrosamientos que se encuentran cercanos al límite con el vitelo. Este es el área de interés. Podemos evidenciar que en las imágenes de la izquierda está la señal verde fluorescente en la misma zona. En cuanto a los porcentajes, aquí resumo la proporción de quimeras con contribución en mesodermo. Cabe resaltar que en promedio la mortalidad osciló entre el 45 y 52% de los receptores, siendo el 20% de esta muerte natural. Por otro lado, había predominancia de quimeras en el sistema nervioso, seguido en notocorda y somitas. La proporción del mesodermo intermedio, que corresponde al pronéfros, fue la más baja. Aquí vemos células con contribución morfológica y posicional asociada al túbulo pronéfrico. En la imagen superior vemos células pronéfricas marcadas con CXCL2, un marcador específico pronéfrico, y con ello podemos ver la similitud en la morfología de estas células con las de la quimera mostrada. En cuanto a las características específicas, las células muestran un patrón epitelial con evidentes uniones adherentes y morfología cuboidal característica del epitelio pronéfrico. Finalmente, en esta otra imagen se puede ver que las células observadas se encuentran en el mismo plano que las fibras musculares, aquello que concuerda con que son células profundas y no superficiales, como lo serían las células epiteliales. Por otra parte, estos son los cortes transversales de las quimeras embebidas. Estos fueron marcados adicionalmente con DAPI, que es un marcador de núcleos. Allí podemos ver que en la parte más dorsal se encuentra la espina dorsal, en la parte intermedia las somitas y notocorda, y en la parte más ventral el endodermo y el mesodermo intermedio. Los cortes observados parecen contribuir principalmente a las somitas, y esta señal potencialmente pertenece al pronéfros. Hasta el momento, muchos de los estudios se han enfocado en técnicas como hibridación in situ, que implica la fijación de tejidos, aquello que, aunque proporciona información valiosa, no permite evaluar en vivo los patrones celulares en organogénesis. En cambio, los transgénicos específicos permiten la observación en vivo. No obstante, el gasto temporal y económico de su creación es elevado, aquello que hace que las quimeras sean una alternativa atractiva para el estudio en vivo del túbulo pronéfrico, pues en el caso de contar con un transgeno asociado a una proteína generalista como la beta-actina, es posible crear quimeras con contribución en el área de interés. De esta forma, las quimeras son en sí mismas una excelente prueba del desarrollo regulativo, pues la inocencia de las células donantes implica que al ser inyectadas llevarán a cabo la función que el gradiente de señales le indique. De esta forma, un mismo elastómero podrá especificarse diferencialmente, dependiendo de la zona en la cual se ubique, aquello que implica que esta técnica puede ser aplicada en cualquier tejido. En cuanto a la estandarización, esta toma en promedio 4 meses. Este tiempo puede ser reducido por una persona con experiencia en microinyección y equipo apropiado. Por otra parte, aunque las quimeras con señal en el mesodermo intermedio fueron las menos frecuentes, una microinyección precisa en el margen entre el vitelo y el polo animal de 100 huevos asegurará un mínimo de 1 a 5 quimeras con contribución en el área de interés. Por último, las células donantes se integran efectivamente en el embrión receptor, llegando a tener el fenotipo y las interacciones características de la zona donde cayeron. Estos son mis agradecimientos y mis referencias. Gracias.